¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, se ve, profe. pasó a la Comisión Nacional que regula el transporte. Nació justamente, lo controla, pero controla ¿para qué? Para garantizar la seguridad vial y los derechos de los pasajeros. Esa es la base de creación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Pero con el tiempo, ¿qué empezó a pasar con esta comisión? Empezó a hacer acuerdos con las empresas de colectivos. ¿Y qué ocurrió? No, a eso te volvías loco para sacar los registros con esa Comisión Nacional de Transporte. Y estaba También. Moyano, El tema es porque... que, sí, Sandri, seguí. Sí. No, yo me acuerdo que la comisión, yo una vez tuve que sacar el registro para la CNRT y te volvías loco y aparte los aranceles y cobran cualquier cosa y hacían cualquier cosa que no tenía nada que ver. Empezaron a digitar ellos como tenía que ser, sacar un registro, los procedimientos que tenías que hacer. O sea, no, ya no pertenecía, como que no pertenecía a la Comisión Nacional de Transporte, y era digitado, te lo doy o no te lo doy, tenés que Claro, pasarle el examen, era cualquier cosa. claro. Miren cómo cambia, eso es un desvío de objetivos. Acá yo hablo de la CNRT, que se creó originalmente para asegurar y garantizar los derechos del pasajero. Terminó siendo otra cosa dentro de las cosas que supuestamente hacen. Había Desvirtúa, una, ¿cómo? Se me desvirtúa el entrecorta. ¿Cómo? subjetivo. Se Se desvirtúa, desvirtúa para. claro. Exacto. Se desvirtúa para que fue creado, termina haciendo negociaciones con grandes empresas, cuando en realidad tiene que proteger al pasajero, no permitirle a empresas de transporte que puedan circular de cierta manera que no debe. Entonces hace un desvío de objetivos. Se pone y cobra multas. Si cobra multas o te empieza a cobrar otras cosas, pasa a ser un ente recaudador, cuando originalmente no nació para eso. Nace para proteger los derechos del pasajero. Entonces, con el correr del tiempo empiezan a tomar otras funciones, tal que se desvirtúa el para qué nació. Eso es un desvío de objetivos. ¿Sí? Entonces, si estás Sí. recaudando y te cobra, por ejemplo, multas, sanciones o para sacar lo que contaba Sandra, parece un ente recaudador, cuando lo único que tenía que hacer era garantizar los derechos del pasajero. Para eso había nacido. Entonces se empiezan a desvirtuar. Eso es un desvío de objetivos. Autonomización. ¿Y qué pasa con la autonomización? Es cuando la burocracia se hace autónoma, se desprende, significa, se hace autónoma de sus organismos de control. La burocracia se hace autónoma de sus organismos de control. ¿Y esto cuándo pasó? Y por ejemplo pasó con AFIP. ¿Se acuerdan que cuando antes de que AFIP sea AFIP y era DGI, dependía de quién? ¿No dependía de la provincia? Dependía de la Secretaría de Hacienda, Ceci. Ah, Antes, cuando se desprende, toma el carácter de agencia. Entonces, todos los que son agencias, por eso están las fotos, todos los que son agencias, lo que hacen, se sacan un organismo de control arriba. ¿Por qué? Porque antes le tenía que rendir cuentas a la Secretaría de Hacienda. Se desprende, se hace agencia y reporta directamente arriba sacándose un organismo de control. ¿Tá? Se saca de encima a la Secretaría. Tiene su propio presupuesto y se saca a la Secretaría de encima. Y no rinde cuentas más arriba. Entonces, eso es una autonomización.
se vuelven agencias para no rendir cuentas en su escala jerárquica. Corrupción, tuvieron la clase con Maxi, ¿o no? ¿No? No. No. Bueno, corrupción implica la apropiación o utilización de un bien público o colectivo de forma indebida. Hay corrupción cuando un burócrata utiliza los bienes de la repartición para beneficio particular. Cuando las profesoras imprimen los parciales en un organismo público. Por ejemplo. No lo hice ni lo volveré a hacer. El único que reparó. No lo hice ni lo volveré a hacer. Tal cual, Peter. No, tranqui, a mí donde trabajo me financió la fotocopia de la carrera. ¿Viste? Tal cual, es así. Bueno. Horrible, horrible. Queda Estás acá, acá. queda acá. La próxima te voy a poner a vos la foto tuya y la mía ahí. Horrible. Ahí, con la fotocopiadora. Esperando el tóner. Una vez me pasó que se quedó sin tóner. No. Profe, ¿te puedo preguntar? Que Sí, me mi amor. quedé, ¿implica la apropiación o utilización de un bien público o colectivo? En forma indebida. Gracias. Para uso propio, ¿sí? En forma indebida para uso propio. Esto ya algunos, depende de la edad que tengan, ya lo hemos vivido. Estos que vienen ahora tienen desprofesionalización y desfinanciamiento. Fácil de acordarse. Desprofesionalización. Esto es una buropatología. ¿Sí? ¿Cuándo hay desprofesionalización? Cuando la burocracia pierde el componente técnico, cuando hay desprofesionalización. Cuando la burocracia pierde el componente técnico profesional. ¿Cuándo lo pierde? Cuando, uno, hay falta de capacitación continua. A propósito, chicos, cuando hay falta de capacitación continua, cuando no se brindan, cuando no se brindan las oportunidades para actualizar y mejorar sus habilidades, Cuando no se brindan las oportunidades, ¿sí? Para actualizarte o mejorar tus habilidades, sus habilidades. 3, cuando se rebajan los requisitos académicos, educativos, cuando se rebajan los requisitos académicos o educativos o de experiencia para ocupar ciertos cargos. Todo eso es desprofesionalización. ¿Sí? Es cuando se pierde el componente técnico profesional. Cuando se rebajan los requisitos académicos, educativos o de experiencia para ocupar ciertos cargos. ¿Sí? Fíjense que es bien opuesto a lo que planteaba Weber. Weber te habla de, para ocupar el puesto, se ocupa por expertise. Tenés que tener capacitación técnica y mérito, te dice Weber, en las características, para ocupar los lugares. En cambio, nosotros hemos vivido mucho tiempo ciertos puestos donde hay desprofesionalización. Puestos que son necesariamente, se necesitan que haya capacitación técnica y expertise, pero no lo hay.
Entonces, ¿por qué no se profesionaliza? Pregunta. Profe, Sí, yo donde trabajo, bueno, desvincularon a una compañera. Yo trabajo en el área de contaduría. mira, Bueno, desvincularon a una compañera y tomaron a una chica que ni siquiera había estudiado la carrera. bien, Una persona que ya hizo carrera, digamos, en lo que era aduanas importaciones e exportaciones, mira. y la tomaron básicamente como mi compañera. Y bueno, yo me tuve que ocupar de capacitarla. Dios, ¿por qué lo hacen? Eh, Es, Profe, es- es terri- es la tendrá, terrible para verdad no vos, sé. Alan, y para el resto. ¿Cómo? tendrá que La ver con verdad, de, en el Estado, por ejemplo, te pagan por el título. Mi esposo es contador Sí. y en el ANSES, él está en la tesorería del ANSES, y en el ANSES él tiene como, yo le digo, retenido el título. Él no puede firmar un balance. Al trabajar para la administración pública, el profesional es como que tiene su título metido ahí adentro. El ANSES, la administración pública le paga, el Estado le paga por ese título. Eh, Perfecto. Sí, sí. Tendrá que ver el tema del profesionalismo, como decía el compañero, por el tema de no pagar o de reducir los sueldos, debe ser. Están inocentes, ¿eh? Están muy inocentes. Esto es No, una no, pero no tenía buropatología. que, no, pero no tenía que ver, porque Weber no decía que había que haber una impersonalización y que no importaban las relaciones humanas. Y acá, evidentemente, es a dedo. No es El simplemente, caso de este chico que realmente le pusieron la persona esta y no le están preguntando a él, la tenés que entrenar porque viene de alguien de arriba que le dice, a mí no me interesa si no sabe, la tenés que entrenar y si no, el próximo sos vos. Tenés Yo razón, lo Sandra, leo así. claro, a dedo. Claro, no no importa es si sabe. simplemente, no se trata Aldo, simplemente de, eh, si no hay profesionalismo, nadie te puede pasar por arriba. Entonces, sí, básicamente, va por ahí, va por ahí. A ver, en el caso que plantea Alan, que contestaba Sandra, es como que mezclamos las cosas. Si bien Alan está mostrando un caso de que está ocupando un puesto una persona que no tiene el expertise ni la capacidad técnica, ¿sí? Ni el conocimiento técnico, bueno, lo que se está mostrando es no se cumple con las características de la burocracia que plantea Weber. Weber plantea una burocracia profesional. La burocracia profesional es un sistema eficiente de administración para organizaciones grandes. Deja de ser eficiente en el momento que rompen un punto o característica fundamental que es la capacitación técnica, el expertise, la meritocracia. Entonces, la compañera de Alan está metida en el sistema cuando no cumple la característica profesional. Ahora, eso va por un lado. Más allá de Sandrita, la impersonalidad en las relaciones, porque para Weber no era malo, es una característica fundamental, porque él te dice las decisiones tomala en base a los puestos y no por sentimientos personales con las personas. Las personas son ocupantes de puestos y de funciones, no de emociones. Como diciendo, no te dejes llevar por la emoción del otro para la toma de decisiones. Pero eso también te va a llevar, dice Merton, a una despersonalización porque importa tanto el cargo, acordate del ejército, se manejan tantos por cargo, por obediencia, mando obediencia, mando obediencia, mando obediencia, que la persona es como que ni se la conoce y se termina deshumanizando. Le pedís a alguien por la función que cumple, pero no a Sandra por ser Sandra, ni sé las cualidades de Sandra, ni les importan las cualidades de Sandra. Entonces hubo como una mezcla de muchas cosas. Me quedo con Guido, porque acá estás hablando de buropatologías, hablas de enfermedad. Y enfermedades que no son casuales porque sí. Tienen que empezar a pensar que no son inocentes, sino que están planteadas para algo.
y por algo. A veces es más fácil gobernar cuando hay desprofesionalización, porque el capo sos vos. ¿Entendés? Y llevas y manejás a todo el mundo a gusto y piacere y te transformas en una burocracia patrimonialista, donde la desprofesionalización era uno de los puntos. ¿Ah? Porque la gente que tiene capacidad técnica sabe desarrollar ese trabajo y puede cuestionar un montón de cosas. En cambio, si hay desprofesionalización, te manejo. Cuanto más accedes al conocimiento, menos manejo de vos tengo. Entonces, piensen que todas estas enfermedades son patológicas y traen algo malo aparejado. Están por algo. ¿Por Bueno, qué profe, mandás policía? ¿Cómo? no, Por lo que le voy a decir es que a mí lo que me pasó puntualmente es que yo sentí como que se desvalorizaba mi trabajo, Claro. mi puesto. Ay, sí, Igualmente, o Alan. sea, mi compañero igual la verdad que aprende un montón, aprende muy bien, pero sí sentí eso por otro lado, que era como que de qué servía lo que yo estaba estudiando si al final otra persona iba a tomar el mismo puesto que yo sin el mismo sacrificio, digamos. Claro, ahí Alan pasa eso. Qué bien que lo planteás, ¿no? Porque es lo que siente la persona que está ahí adentro. Si va a dar igual, y pobre. Ahora, ¿por qué un superior toma a no tiene la expertise que tenía la otra? Y la reemplaza por alguien y dice que la capacite Alan, chau. profe, y en las Cari. organizaciones estatales termina pasando eso como a gran escala, porque en realidad también a nadie le importa la eficiencia, o sea, da lo mismo. Me acuerdo cuando primero había gente que llenaba formularios a mano. Cuando le pusieron las computadoras, no los capacitaron. Entonces tenías a una persona, una tecla por hora y 50 personas de fila. No importa. O Claro. sea, nunca importó eso. Esto que te dicen, trabaja en el Estado, se termina achanchando, terminás como haciéndote parte de esa estructura enferma. Lo peor, Cari, ¿sabés qué es decirte? ¿Sabés que sí y que no? ¿Por qué te lo digo? Porque yo trabajo con gente del Estado en diferentes, como les conté antes, en diferentes gobiernos, porque yo no voy a una línea política, no trabajo en una línea política, generalmente estoy en nación, he estado en provincia, municipio, trabajo con municipio, pero de afuera, como miembro de nación, que va a municipio, te odian, te odian. Pues dicen, estos estúpidos están en los escritorios, nosotros se nos prende fuego todo, y tienen Ya, razón, ¿no? ¿Cómo? sos odiada. Si vas de nación a un municipio, te Sos odian. odiado. Es Sos, más sos, local, esto de eh, la cultura. sí, sí. Pero, Cari, se trabajó muchos años y mucho tiempo para la profesionalización y al contrario, sí importa. A mucha gente que trabaja, te juro que le importa. Habría que averiguar con Alan. Fíjate que a él le importa esta degradación de puesto, pero hay otros que no, y en eso te doy la derecha. Pero no es que no les importa, es peor aún. Tiene un trasfondo. No, profe, pero no hablo de la gente, no hablo de la gente, sino que No, de del arriba. que decide, del que Claro, decide. es el que decide y vos terminás o te terminás adaptando a ese sistema y enlenteciéndote o terminás yéndote porque decís yo acá no puedo, no me puedo desarrollar. Y Pero terminás, quiero decirte, Cari, esto, sí, yo te entendí, ¿eh? No, la gente no tiene la culpa, es como la compañera de Alan, ¿qué culpa tiene? A la pobre piba bastante rápido aprende y se nota que Alan le enseña bien, pero él se siente mal por la decisión de arriba que se tomó, que es lo que vos decís, Cari, esa decisión. Hay mucha gente de arriba, porque yo trabajo con la gente de mando superior, que sí le importa, y hay otra que no es que no le importa, es estrategia. no le Le conviene. sirve, le sirve. Es como las políticas públicas, chicos. Cuando veamos políticas públicas, van a ver que hay cosas que no son inocentes. Están pensadas así porque conviene. ¿Está? No es porque se les pasó, es porque lo deciden.
Y muchas de estas decisiones son adrede, no son porque les chupa un huevo, ¿tá? O porque no le importó, le importa que así sea, de malo. Y vos decís, Dios, todo un trabajo que haces por un lado se desvanece por el otro. Para no retrasarlos por el horario, desprofesionalización, recuerden que es perder eso que fue tan importante que planteó Max Weber de la profesionalización, la meritocracia y la capacitación técnica, bueno, todo lo opuesto. Es justamente sacarle todo a una persona que no brindarle la oportunidad que mejore, no brindarle esa una oportunidad para desarrollar habilidades, no capacitarlo. Y a veces es adrede porque te manejo mejor. Pasa. No todo es inocente. No digo que todos sean así, pero digo que pasa. Experiencia propia. De financiamiento. ¿Qué pasa con el desfinanciamiento? ¿Qué es desfinanciar? Es que no se cuente con los recursos económicos requeridos. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Qué es desfinanciar? Es no contar con los recursos económicos requeridos. ¿Sí? Es no recibir el presupuesto adecuado para cumplir con los objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, hospitales que carecen de insumos médicos para atender, escuelas que no tienen infraestructuras ineficientes o deficientes, reparticiones que no reciben presupuesto y se desfinancia. Las universidades, profe. Las universidades, que han sido también todo un temón. Hay de todo, muchas cosas para decir. ¿Qué pasa con el desfinanciamiento y por qué tiene la imagen del ejército? El ejército por muchos años se desfinanció. ¿Por qué? Y Oye, atamos a la clase, Y profe, por políticas que hubo con respecto a la época del proceso, como que estaban mal vistas las Fuerzas Armadas. ajá, perfecto. ¿Qué ibas a decir, Cari? que si lo atamos a la clase de Consejo de Washington, era una de las estructuras a las que se podía restar para fortalecer otras como educación, salud. Bien, ¿qué pasó? En algún momento se toma la decisión adrede de financiar el ejército. ¿Por qué? Porque veníamos de muchos gobiernos de facto, de mucho levantamiento. Para sacarle poder, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Dani, sí. A veces la burocracia se usa una buropatología como el de financiamiento, porque para sacarle poder, para evitar que siga pasando lo que venía pasando levantamiento tras levantamiento. Y fíjense cómo se pasó de rosca, que ya hasta era mala palabra hablar del ejército. Y se desfinanció por completo. Discrecionalismo no hace falta ni que se los explique porque ya hablamos en la burocracia patrimonialista que es discrecionalismo. ¿Qué es algo discrecional? A dedo. Elegir a A dedo. dedo, a voluntad propia, sin respetar ninguna regla ni nada. Exactamente. Bueno, hay un montón. Pantuflash. Podemos estar hasta las 10 de la noche. ¿Qué es pantuflash? Es la compenetración excesiva, como el pie en una pantufla, es la compenetración excesiva de los grupos de interés con los grupos burocráticos de control. Y acá cerramos. Espere, como dijo, la penetración La excesiva penetración excesiva de los grupos de interés con respecto a los grupos burocráticos de control. Esto se da mucho
en grupos de control que están tanto sobre el grupo de interés que controlan que terminan mimetizándose. Un grupo de control, policías. Grupo de interés que tiene que controlar ¿a quiénes? A los chorros, delincuentes. Al delincuente, bueno. Sí, ¿Cuándo hay pantuflash? Cuando la compenetración se hace excesiva del grupo, el grupo de interés con el grupo de control. Entonces, se transforma en policía en delincuente. Por ejemplo, en vez de perseguir el crimen organizado, forman parte, lo administran. Es una compenetración excesiva del grupo de interés con el grupo de control. En vez de quedarte haciendo el control y la reacción, te terminas mimetizando. Te juntas tanto que terminas mimetizándose. Eso es un pantuflash. Se aplica para distintas cosas pantuflash. Tiene que ver con esta compenetración excesiva, pero también se ha utilizado en otras cosas sobre la burocracia. Pero tampoco no puede estar complicado. Se llama también, esto es para ustedes, pero no para que anoten. Con que tengan el otro ejemplo es más claro, más fácil. También se le dice pantuflash a esta compenetración excesiva de los grupos de control. Y el ejemplo es los burócratas viejos que salen de agencias que controlan, son tomados por esas empresas que fueron controladas por esas burocracias. ¿Por qué? Porque saben todo por dónde van a entrar. Entonces contratan y ya les advierten a esos grupos de interés cómo se tienen que cuidar por cómo miran el lado por dónde les van a entrar. Eso también se llama pantuflash. Pero que se acuerden de la penetración excesiva del grupo de interés con el grupo de control. Como el de la policía se vuelve delincuente, eso es pantuflash. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sumamos hoy? Hoy sumamos disfunciones de Merton y sumamos uropatología. Y el resto fue repasado. Que yo me acuerdo. Jorge no era. Hola, Rani. Hola, ¿cómo estás? No quería interrumpir. Mi vida. Hola, Mimi. Estamos necesitando moneda. Claro. Feo. ¿dónde está la moneda, Romy? Es verdad, no la vi ninguna, nada. Después la voy a repetir. ¿Quiénes estuvieron participando? Pero sí, es verdad. ¿Vos no le estás mandando? Soy. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta de los que la Romy que la tienen acá? Y lo de tradición. ¿Qué cosa es? No sé cómo día a día. Yo no quiero ver, pero yo tengo un cuaderno entero para estudiar. Después un poquito de la pero me quedarán 10 hojas de cuaderno nuevo. Mira, Tu cuaderno de oro. Sí. totalmente, sí. Mira, yo estoy el día que te si te sirve a vos un cuadro que diga, bueno, sos bien, y que tengas los 3-4 puntos importantes de la diabética. 3-4 puntos importantes de la diabética. Como que vayas armando un poquitito la historia o qué es lo importante en cada uno, y después te metas con los últimos 4. Que los últimos 4 arrancamos divididos con el sobre la Europa continental y después las características de esos 4 particulares. Sé que hay mucha información, porque justamente de tradiciones hablamos de
cómo se formó el Estado en muchos países. O sea, no es la formación del Estado, pero ¿por qué el Estado es así como es hoy en distintos países? ¿Qué son las diferencias? Hay mucha parte histórica, hay mucha parte de evolución, pero queda con lo más importante de cada una de ellas. Sería como la característica de cada una. Exacto, ¿cuál es la característica de cada una? Claro, sí, viste, tengo que hacer una comparación, lo comparo con la formación de todo Artino también, como que me confunde, todavía no me cierra, eso es uno de los temas que más me está costando estudiar. Romy tiene que ver con, por ejemplo, qué sé yo, vos pones el anglosajona y que causa sentido, que tiene más nacionalismo, y después pones, por ejemplo, con la occidental que tenías algunos son analistas, otros son centralistas, bueno, los tengo que, así, los tengo que... Sí, exacto. Sí, a ver, no vamos a seguir. Bueno, que tenían los clans y lo de los eslavos que tenían, que eran los del ombudsman y ese tipo de características. Sí, perfecto, Sandra. Miraba, ya te acordás de eso. ¿Sí o no? ¿Cómo? Comparaciones, preguntaba. Si iba a tomar comparaciones. No, en general creo que alguna pregunta de eso, que comparen la zona con la de Europa continental, o algo básico, pero no les voy a pedir que comparen cómo se mira paradigmas sociológicos de Marx y conformación del Estado con tecnocracia. No les vamos a hacer una pregunta así. Sí, Perdón, Romy. Esperen que Lean había quedado con una pregunta pendiente. Romy, con respecto a paradigmas que mencionaste, yo he leído la bibliografía y hay varias opiniones, teorías, pensamientos de varios autores. Ustedes no van a preguntar, piensa el autor, ¿no? O sea, los paradigmas se centran más en lo que vimos en clase con Maxi y no tanto lo que piensan los autores. No, lo que vieron en clase con Maxi. ¿Viste cómo aprendieron los cuadrantes? Que vieron con Maxi así tal cual. Los cuadrantes, por ejemplo, piensen en los ejemplos que han trabajado en clase con los cuadrantes. Ana, volviendo a los temas, ¿te ayudé un poco? Sí, porque es mucha información, allá de los Power, la bibliografía, y no sé, me estoy haciendo un matete, por eso es el tema que más me está costando analizarlo. Yo quiero entender, quiero interpretar, más que memorizar el concepto. Así que bueno, nada, era que más que nada no ese es punto. una historia todas las clases como que contienen historia, y siento que la de tradiciones te cuento esta partecita que es así, te cuento la islámica, te cuento la soviética, te cuento es real, no es como una unión de todas las tradiciones, porque no hay un estado entero que tome todas las tradiciones o todas las ideas, sino que cada una es así, es como viene el contenido. Gracias, Romy. De nada. Lore, con respecto a la neuropatía, estuvimos conversando bastante. Me estaba pensando, cuando un organismo o ente regulador sanciona a alguien bajo el reglamento, pero a otros no les dice nada y lo deja pasar, ¿eso es una buropatología? Cuando a algunos lo sancionan y a otros no. Está buena la pregunta, ¿eh? Sin duda que sí, porque, a ver, no utiliza la norma como corresponde de una manera prolija para todos, no me sale la palabra ahora, equitativa, está, de una manera equitativa para todos. Ahora, dentro de las que vimos especialmente, diría yo. claro, en discrecionalismo entra todo, ¿por qué?
porque vos lo hacés según la voluntad de lo que se te ocurre, a vos sí y a vos no. Entonces, si bien el discrecionalismo lo aplicamos en todo, acá también lo podrías aplicar, sí. Porque vos fíjate, discrecionalismo en la aplicación de normas, discrecionalismo en la sanción, no vimos en la sanción, a eso voy. Vos acá hablas de se sanciona a uno y a otro no, o uno se lo castiga y al otro no. Si bien no lo Claro, ves con la sí. palabra sanción, porque dijimos, bueno, la normativa discrecional, los mecanismos de ingreso, promoción y traslado discrecional. No vimos justo sanciones, pero entra perfectamente dentro del discrecionalismo. Está muy bien aplicado. No lo vimos con el tema de sanciones, pero está aplicando una conducta discrecional. Para unos sí, para otros no. Para mis amigos están protegidos, el resto no. Perfecto. Bueno, gracias, sí. ¿Estamos, chicuelos? Ay, ¿puedo hacer una consulta, Romy? Perdón. Sí, dale, dale. Sí, Yo me Jackie. tengo una consulta porque después dicen, bueno, ahora siguen las 4 más importantes y no sé si lo noté mal, pero tengo 6 y no sé cuáles son esas 4, porque tenemos anglosajona, Europa continental, anglo-norteamericana, napoleónica y germánica y otra más. Entonces no sé cuáles son las 4 y cuáles pertenecen a Jackie, otras. porque la anglo-norteamericana es la anglosajona, es lo mismo. Ah, es la misma, ok. Y la de Europa continental, si vos ves en el PowerPoint, entre paréntesis dice escandinava, napoleónica y germánica. Perfecto, ahí está. Gracias, Romy. Entonces, tenías esas dos y las 4 adentro de Europa continental. Gracias. ¿Alguna más? Aprovechen que, como les habíamos dicho, la primera clase va a ser un popurrí de todo, va a tener multiple choice. Y una cosa más. ¿El Sí, aula del parcial es la misma de siempre? Sí, Lean, es igual. Lo que sí El aula aprovecho justo lo que acabas de decir, que me viene muy bien, te agradezco. En el aula que estamos, que es la misma, o sea, ahí van a ser los parciales, todo. Necesito que ya cuando vayamos se ubiquen en posición parcial, que tengan todo guardado, que no lo dejen una en los fila pasillos. así, una fila liberada, una fila ocupada, una así en líneas. Ojalá lean dé No, para eso. Va a depender de la cantidad que se presente, porque depende de los que sean. No sé si te va a dar para una línea libre. ¿Me entendés? Pero por lo pronto sí que haya distancia, aunque sea para pasar entre una fila y otra, que las cosas, las mochilas, guárdenlas abajo para que podamos pasar, no en los pasillos. No tengan nada sobre el escritorio. La respuesta se hace sobre el parcial, sobre la hoja de parcial. En esos casilleros no necesitan hojas sacar adicionales ni mucho menos. Ya tengan los certificados a mano para que los levante, los firmo y puedan tener el día los que necesiten el día. Pero se contesta ahí en la hoja de parcial que les vamos a dar. ¿Sí? Y ahorramos tiempo para arrancar rápido con esto de que ya estén ordenados y estén preparados para solamente esperar el tema que les toca a cada uno y listo, y ahí arrancar. ¿Sí? Muchas gracias, Lore, muchas gracias. Por sí. favor, chicos. Romy, Sí, ¿estás por ahí? sí, Ceci. ¿Te puedo contar algo de la clase de tecnocracia? Sí, Viste que se armó un cuadro. Yo justo ese día no pude ir a clase porque, bueno, tuve un problema acá en casa y tenía al gasista y al plomero que no terminaban más. Las chicas me pasaron un cuadro. Sí. Que es, viste, la ruedita esa, Sí. características, creo que son de las actitudes de los tecnócratas.